CME Online se complace en presentar un nuevo episodio de Visita a las Ciencias Básicas por nuestro amigo de Facebook Medicina Residentado, quien transmite desde la Universidad Nacional de Perú, Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque. Hoy presentamos Anatomía del globo ocular. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho este episodio destinado a revisar la anatomía del globo ocular. El globo ocular está constituido por tres capas: una capa externa, formada por la esclera y la córnea; una capa media, denominada úvea, que está constituida por el cuerpo ciliar y el iris en su parte anterior y la coroides en su parte posterior; y una capa interna que es conocida como la retina. Asimismo, existen tres cámaras: la cámara anterior, delimitada por delante por la córnea y por detrás por el iris; la cámara posterior, entre el iris y el cristalino. Estas dos cámaras están comunicadas por la pupila y contienen humor acuoso. La cámara vítrea se sitúa por detrás del cristalino, es la más voluminosa del ojo y contiene el gel vítreo. Pasemos a ver la capa externa. La capa externa está constituida por la esclera, la córnea y el limbo. La esclera es el soporte estructural del globo ocular y sirve de inserción a la musculatura extrínseca ocular. Está formada en la parte exterior por la episclera, muy vascularizada, y en la interior por el estroma, casi avascular y sin inervación. En su parte posterior presenta varios orificios que forman la lámina cribosa, por donde salen las fibras del nervio óptico, y alrededor de esta hay otros pequeños orificios para los nervios y las arterias ciliares posteriores. En el ecuador muestra agujeros para las venas vorticosas y por delante de las inserciones de los rectos para las arterias ciliares anteriores. Córnea. Unida a la esclera, es la superficie con mayor poder refractivo del ojo. Consta de 5 capas organizadas de fuera a dentro de la siguiente manera: epitelio, formado por 5 o 6 filas de células estratificadas; membrana de Bowman; estroma, que supone el 90% del espesor corneal. Está formado por fibras de colágeno regularmente ordenadas, embebidas con sustancia fundamental y también por algunos queratocitos. Posee terminaciones nerviosas libres y es avascular. Membrana de Descemet. Y finalmente el endotelio, que es una capa única de células poligonales con escasa actividad mitótica, pero sí con capacidad de hipertrofiarse, siendo las encargadas de mantener deshidratada la córnea. La córnea presenta una función óptica y de protección. Pasemos a la siguiente estructura de la capa externa: el limbo. Es la zona de transición entre la córnea y la esclera. Contiene las estructuras responsables del drenaje del humor acuoso: el trabéculum o malla trabecular, situado en el ángulo iridocorneal a través del cual pasa el humor acuoso hasta el canal de Schlemm, que rodea la circunferencia externa de la cámara anterior, llegando finalmente a los canales colectores de las venas episclerales. En la cara externa del limbo se encuentran las células madre del epitelio corneal. Capa media o úvea. La capa media o úvea está constituido por la úvea posterior o coroides y por la úvea anterior. Úvea posterior o coroides. Es un manto vascular situado entre la esclera y la retina que se extiende por delante hasta el cuerpo ciliar. Contiene abundantes melanocitos. Está formado por la capa externa, que es la de los grandes vasos coroideos, y la parte más interna, que se denomina coriocapilar, y garantiza la nutrición del tercio externo de la retina. La membrana de Bruch es el límite interno de la coroides que separa la coriocapilar del epitelio pigmentario retiniano. Úvea anterior.
está constituida por el cuerpo ciliar y el iris. Cuerpo ciliar. Está compuesto por el músculo ciliar, fibras musculares lisas radiales y circunferenciales que hacen posible la acomodación del cristalino, y también la porción epitelial, formada por la pars plana posterior y la pars plicata o procesos ciliares, responsables de la producción del humor acuoso. Iris. Constituido por un estroma laxo con células pigmentadas y musculares lisas, rodeado de dos epitelios, anterior y posterior o pigmentario. De este modo, proceden los melanocitos que van a emigrar al resto del iris durante los primeros meses de vida. La abertura en la parte central del iris es la pupila. El diámetro pupilar va a depender de la doble inervación vegetativa que reciben los músculos del iris. El simpático, que inerva al dilatador de la pupila, midriasis, y el parasimpático, que lo hace al esfínter de la pupila, responsable de la miosis. Ahora pasamos a ver la capa interna o retina. La función de la capa interna es transformar la luz en un impulso nervioso. Consta de 10 capas que de fuera hacia adentro están organizadas de la siguiente manera. Epitelio pigmentario. Una monocapa de células cúbicas cargadas de melanina, unidas entre sí por sonula occludens y adherens. Segmentos externos de los fotorreceptores. Los conos son responsables de la visión discriminativa y del color. Se sitúan sobre todo en la zona posterior y son los únicos fotorreceptores existentes en la fóvea. Los bastones discriminan entre la luz y la oscuridad y están distribuidos por toda la retina. Membrana limitante externa. Son los extremos de las células de Müller o células de sostén. Capa granulosa externa. Aquí se encuentran los núcleos de los fotorreceptores. Capa plexiforme externa. Ocurre sinapsis entre células bipolares y fotorreceptores. Capa granulosa interna. Capa correspondiente a los núcleos de las células bipolares. Capa plexiforme interna. Ocurre sinapsis entre células bipolares y ganglionares y de las células amacrinas con ambas. Capa de células ganglionares. Son los núcleos de las células ganglionares. Capa de fibras nerviosas. Corresponde a los axones de las células ganglionares. Membrana limitante interna. Membrana basal muy unida a los procesos internos de las células de Müller. Topográficamente, la retina puede dividirse en las siguientes partes. Ora serrata, que es la terminación de la retina sensorial, de bordes festoneados a 5 milímetros de limbo. Retina periférica, área de predominio de bastones. Retina central, de unos 6 milímetros de diámetro, situada en el polo posterior, en cuyo centro está la mácula. En el centro de la mácula está la fóvea, donde solo existen conos. Es la zona de máxima agudeza visual. Fóvea. En esta localización solo hay conos y la mayor parte de las capas internas de la retina se apartan para que las puedan estimular directamente los fotorreceptores. Por esta misma razón, la fóvea es avascular y se nutre directamente de la coroides. Por último, hablemos del contenido del globo ocular y de la vascularización del globo ocular. En cuanto al contenido del globo ocular, el globo ocular está formado por el cristalino, una lente biconvexa transparente, avascular y carente de nervios. Consta de cápsula o cristaloides, corteza y núcleo, formados por fibras que son células de epitelio que han perdido su núcleo, y de epitelio cristaliniano detrás de la cápsula anterior. Es una capa de células que permite el crecimiento del cristalino durante toda la vida. En su ecuador, las células pierden el núcleo y las organelas se transforman en fibras, permitiendo así la transparencia.
El cristalino está sujeto a los procesos ciliares mediante la zónula de zinc. Es la segunda lente en potencia dentro del dioptrio ocular. Otro componente del globo ocular es el vítreo, que es un gel transparente vascular que representa el 80% del volumen del globo ocular. Es un tejido conjuntivo especializado formado por células, hialocitos y fibrocitos, además de fibra y sustancia fundamental. Tiene una función óptica y de sostén. Otro componente, por último, es el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido que ocupa las cámaras anterior y posterior del ojo, con un 99% de agua. Es formado en los procesos ciliares, un 80% por secreción activa y un 20% por ultrafiltración y un poco de difusión. Se drena en su mayoría por el sistema trabeculum-canal de Schlemm y en una mínima proporción por una segunda vía alternativa llamada uveoescleral. Es el responsable del mantenimiento de la presión intraocular. En relación con el plasma, presenta muy pocas proteínas, menos urea, ácido úrico y azúcares. Igual concentración de iones y más ácido ascórbico y láctico. Contiene también ácido hialurónico, que no está presente en el plasma. Veamos ahora la vascularización del globo ocular. Las arterias del globo ocular derivan de la arteria oftálmica, que es la primera rama de la carótida interna. Arteria central de la retina. Entra en el ojo a través de la lámina cribosa y aparece por el centro de la papila. Se divide en dos ramas, superior e inferior, cada una de las cuales se separa en nasal y en temporal. No hay anastomosis entre estas ramas. En la retina discurren por la capa de fibras nerviosas. Nutren prácticamente toda la retina excepto la zona de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, que es irrigada por la coroides. Como la fóvea solo contiene las capas externas, es avascular. Arterias ciliares posteriores. Penetran en el ojo alrededor del nervio óptico. Existen dos tipos. Múltiples ramas cortas, que forman plexos al entrar, dando lugar al acorio capilar, y dos ramas largas que llegan hasta el cuerpo ciliar sin dar más ramas. Arterias ciliares anteriores. Son ramas terminales de las arterias que irrigan los músculos rectos. Penetran en el ojo delante de la inserción de los cuatro rectos y, junto con las arterias ciliares posteriores largas, forman los círculos arteriales, que dan ramas para la coroides periférica, el cuerpo ciliar y el iris. Las venas del globo ocular son tributarias de las dos venas orbitarias formadas por la vena central de la retina. Las venas vorticosas, que salen por el ecuador del ojo y drenan la sangre de la úvea, y las venas ciliares anteriores, que reciben sangre de la porción anterior de la esclera, el cuerpo ciliar y el iris. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast.